Hola familia, muchas veces hay personas que me han dicho: tú estás ciego, tú no estás viendo bien las cosas, estamos en recesión, vamos a entrar en recesión, o cualquiera de esas malos pensamientos. Pero yo siempre trato de darles mi opinión, les doy la información oficial y les doy mi opinión al respecto, pero además de darle mi opinión al respecto, lo que ustedes pueden hacer. Sin embargo, en este video voy a darte lo que en mi opinión sí es algo que puede amenazar la economía de los Estados Unidos y por lo tanto los ingresos, los empleos, los negocios y la estabilidad que tenemos en el día de hoy, pensemos o no pensemos que está estable la situación. Y en este video voy a tratar de darte toda la información que necesitas para entender por qué yo pienso que esta es una de las mayores amenazas que hay para la economía, que va a comenzar en solo 2 días. Voy a explicártelo todo. En solo 2 días. ¿A qué me refiero? Bueno, antes de llegar allá, quédate hasta el final del video, voy a explicártelo todo. Regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le pueda servir si te gusta estar al día con la economía y el mercado inmobiliario. Y recuerda, crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingresos. Y número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu negocio, puedes utilizar la clase gratuita de abajo. Y es algo que vas a tener que hacer ahora o en 5 años: reparar tu crédito, fortalecerlo, crear una compañía y obtener capital de negocio. Es algo que te va a servir, lo hagas ahora o lo hagas en 5 años. Así que empieza desde ahora. Mira la clase gratuita de abajo y si quieres más información, entra al curso. Mira las más de 100 clases que hay de crédito personal y crédito de negocio y vamos a tener una llamada privada tú y yo. Ahora, Joaquín, tú siempre estás diciendo: inviertan, ahorren, prepárense, etcétera, 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 pero continúen creciendo. Tú no estás viendo lo mala que está la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es lo que dicen los informes económicos. De hecho, en el día de ayer yo compartí con ustedes la última revisión de Producto Interno Bruto del segundo trimestre, que vino 2.1%. No recesión económica, pero no solamente eso. La expectativa para el tercer trimestre del 2023 es que la economía crezca 4.0%. Eso no tiene absolutamente nada que ver con recesión económica. Sin embargo, vino un aspecto negativo, que es una caída del gasto del consumidor. Que el gasto del consumidor, para los que no saben, es el 70% del Producto Interno Bruto del país. Por lo tanto, esto es algo que puede tener peso en el futuro. Pero no solamente eso. En 2 días, y de eso trata este video, y disculpa que me demoré tanto en llegar al grano. En 2 días va a suceder una de las cosas más importantes que no han sucedido en más de 3 años. Y estoy hablando del reinicio de los pagos estudiantiles. ¿Y por qué eso es importante? Voy a darte todos los números ahora, pero sobre todo la clave fundamental por la cual yo pienso que esto puede tener una repercusión negativa en la economía. Reinicio de pagos estudiantiles. Cuando tocamos marzo del 2020, que se pausó la economía mundial, uno de los puntos principales que llevó a cabo el gobierno de los Estados Unidos, específicamente el Departamento de Educación, fue frenar los pagos de préstamos estudiantiles. Para los que no lo saben, los préstamos estudiantiles son los únicos préstamos en los Estados Unidos que están respaldados por el gobierno y no pueden ser eliminados de una bancarrota. Sin embargo, a lo que voy, alrededor de 43 millones de personas en los Estados Unidos, escucha, alrededor de 43 millones de personas en los Estados Unidos tienen préstamos estudiantiles con pagos medios de $350. Préstamos estudiantiles con pagos medios mensuales de $350. ¿Por qué eso es importante y puede tener una repercusión tan negativa, Joaquín, en la economía? Te voy a explicar ahora. ¿Qué pasa? En la mayoría de los casos, las personas, la familia, el consumidor, tú y yo, esos 200, 300, 500 dólares, la cantidad que sea, va a depender para cada familia, que gastamos en cosas no necesarias o por lo menos no vitales, que son el techo, la comida, el transporte y la vestimenta. Bueno, la vestimenta para algunos. Yo no me compro un calzoncillo hace yo no sé cuántos años.
me recordó eso el frenazo. ¿No saben lo que es el frenazo? El frenazo le decimos en Cuba no voy a decirlo, ya ustedes se lo imaginan. En Cuba teníamos, o hay un chiste que dice que teníamos un calzoncillo para ir al doctor, que es un chiste entre comillas, porque de una forma u otra era verdad. Pero bueno, a lo que iba, no sé por qué usted, oye, como te gusta a ti distraerme, a lo que voy. El Departamento de Comercio coge y pausa el pago de 43 millones de personas con deuda estudiantil a sus acreedores, con un pago medio de alrededor de $350. Por supuesto, hay personas que pagan menos, pero hay personas que pagan mucho más. ¿Dónde está la parte negativa? Y aquí es donde quiero que me entiendas, porque yo pienso que esto puede ser uno de los peores problemas que podemos enfrentar a corto plazo, a pesar de que la economía continúa, parece estando bien y alejándose de una recesión. Ojo, yo igual que tú compro comida, compro gasolina, compro todo lo que tú compras. Yo estoy consciente de que las cosas están caras, pero no es lo mismo que hay inflación a que hay una recesión económica. No tiene nada que ver. Vamos a concentrarnos en los conceptos económicos. Ahora, a lo que voy. ¿Por qué es tan importante y por qué Joaquín piensa que esto es un elemento negativo en la economía en el futuro cercano que va a comenzar en 2 días? La mayoría de las familias, vamos a poner un número. Tu familia gana $10,000 entre el matrimonio y uno de los niños que hace un part-time, gana $10,000, por poner un número. Tienen una hipoteca o una renta, tienen sus carros, que yo siempre recomiendo tener un carro pagado en efectivo, no financiar un carro hasta que tu situación financiera no esté excelente, y cuando esté excelente probablemente ya no tenga sentido financiar un carro y lo puedas comprar en efectivo. Pero a lo que voy, tú tienes la renta, la renta o la hipoteca, ese es el techo. Tienes además de esto el transporte, financiamiento, lease, pago en efectivo, lo que quieras, la gasolina, el seguro, etcétera, etcétera. Tienes la comida, tienes todas las utilidades, la renta, el agua, la luz, la renta ya lo dije, el gas, el agua, la luz, el teléfono, todas esas cosas que también son, entre comillas, necesarias. Y tienes por último la vestimenta, que para mí, yo soy un troglodita, para mí, yo me compro los pullovers, los paquetes de pullover negros y con eso yo soy el hombre más feliz del mundo porque meto la mano en la gaveta y no tengo que pensar. Pero, por fuera de esos gastos básicos, la mayoría de las personas, en la situación económica actual en la que estamos, se está gastando el ingreso discrecional. Y aquí cuando yo trato de explicarte el tema de los conceptos económicos importantes. Ok, aquí está bloqueado. Voy por acá. Está gastando en restaurantes, en hoteles, en bares, en parques, en servicios, no tanto en objetos o en bienes, sino en servicios. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de esos gastos en servicios o gastos discrecionales, porque tú puedes ser de los que no gastas en servicios, sino que gastas en 2 pares de zapatos mensuales, por poner un ejemplo. La mayoría de esos gastos discrecionales, o sea, los que no son necesarios, sino que son tú para recrear, por así decirlo, un gasto que tú quieres hacer, son hechos con una tasa pequeña de tu ingreso mensual. Adivina qué va a suceder con esos 43 millones de personas que van a tener que empezar ahora a pagar $350 mensuales como promedio, que no han tenido que pagar por los últimos 3 años, desde marzo del 2020 que el Departamento de Educación puso la pausa a los pagos estudiantiles. Esos $350, hay muchos datos diferentes de diferentes números, que estas personas estaban no pagando en estudiantil y ahora van a tener que pagar. Son $350 que están gastando hoy por hoy en restaurantes, en bares, en parques, en hoteles, en viajes, en ingreso discrecional. No obligatorio, sino gastos extra que tú haces porque quieres hacer. ¿Por qué es importante y cómo pienso yo que va a afectar la economía? Si de momento 43 millones de consumidores dejan de gastar al ritmo que estaban gastando en este momento en
ingreso discrecional, cosas no estrictamente necesarias para sobrevivir, esto puede afectar millones de empleos. Y como bien sabemos, eso es un círculo vicioso. En el momento que vemos una caída del consumo, supuestamente los estudios dicen que se van a eliminar 100 billones de dólares de la economía que van a ser pagados a los acreedores de préstamos estudiantiles. Esos 100 billones son 100 billones que ya no van a ir a restaurantes, que ya no van a ir a bares, a hoteles, a vuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, por el otro lado, hay estudios que dicen que esto es un porcentaje tan pequeño, este pago de $350 de 43 millones de personas, es un porcentaje tan pequeño del consumo total de 1.8 trillones de dólares del consumidor, que no va a tener una afectación. En mi opinión, ojalá que sea así y que no acabe con los empleos de millones de personas por una caída del consumo, porque ahora las personas no pueden gastar en otras cosas y tienen que pagar sus préstamos estudiantiles. Pero para mí sí es un aspecto negativo que puede afectar la economía. Vamos a ver qué sucede, nadie realmente sabe, pero yo quería explicarte por qué, en mi opinión, este es uno de los elementos más negativos que podemos ver, y va a comenzar en 2 días. Vamos a ver cuál es la repercusión que tiene. Pero mientras tanto, como ni yo, ni tu primo, ni ningún economista sabe qué va a suceder, crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingresos. Y número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la clase gratuita debajo, o aún mejor, entrar al curso donde vas a tener más de 100 clases de crédito personal, crédito negocio, y al final del día es algo que tienes que hacer hoy o en 5 años. Así que lo mejor es que empieces en el día de hoy, y así vamos a tener tú y yo una videollamada, ver todo, darte acceso al curso y al grupo privado de Facebook. Se le quiere, familia. Bye bye.